Bien. Tenemos acá un documento, que creo que no se los pasé, siempre les digo que se los voy a pasar, nunca se los paso. Eh, este documento es un documento que está lleno de ejercicios resueltos, ¿sí? Así que está como súper recontra piola. Inclusive se los podría dar así y ya está piola. Así que vamos a hacer un par de ejercicios como para ir refrescando cómo se sigue. ¿Sí? Profe, Bueno, disculpe, ¿sabe que le voy a pedir si puede sí, hacer un poquito de zoom sobre el documento? Porque estoy con el sí, teléfono. obvio. Gracias. Ahí está bien. Ahí va, ¿no? Buenísimo. Genial. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a repasar un poquito cuáles eran las expresiones de las soluciones, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a trabajar un poco con conversión de unidades también, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer todo hoy. Bueno, con respecto a las expresiones de concentración, las recordarán seguramente, porcentaje masa sobre masa, este peso sobre peso, bueno, son cosas que a veces saco de internet así, inclusive en la misma clase, por eso es que me queda peso sobre peso, no me maten. Es masa sobre masa, porque inclusive la unidad es gramos, así que es masa sobre masa. Porcentaje volumen en volumen, porcentaje masa sobre volumen. Bueno, tenemos partes por millón, ¿sí? Que seguramente no lo habrán visto jamás, porque no sé por qué no se ve mucho, demasiado, pero básicamente es, digamos, es una parte sobre un millón de partes. Básicamente eso es partes por millón, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, podríamos tener como partes por millón gramo sobre tonelada, ¿sí? Es decir, 1 sobre 1 millón, o 1 gramo sobre 1 millón de gramos, como a ustedes les guste, ¿sí? O, digamos, que entre el numerador y el denominador haya 6 ceros. Esa es la lógica, ¿sí? Acá tenemos, ven que tenemos miligramos, ¿sí? Que es, digamos, que 1000 miligramos son 1 gramo, y acá abajo tenemos kilogramo, que 1000 gramos son 1 kilogramo. O sea que tenemos, digamos, entre esta expresión y esta expresión tenemos 6 ceros, 3 ceros y 6 ceros, ¿sí? Entonces, eso es partes por millón, una parte en 1 millón, ¿de acuerdo? Y hay otras formas de expresar también partes por millón, ¿sí? Pero no importa, no vamos a ir, ven acá también en función del volumen también se puede expresar, pero no importa, no vayamos tan, tan lejos, digamos, ¿sí? Bien. Y después tenemos, por supuesto, las famosas molaridad y molalidad, que son importantísimos en química, obviamente. Bueno, la moto. Parte por millón se lo ve en composición de la atmósfera. Sí, sí. Ah, bueno, ustedes lo ven, entonces está bien, genial. Yo partes por millón lo doy eh, porque doy química uno en una tecnicatura en gestión ambiental. Entonces, cuando vemos algunas cuestiones más que tienen que ver con el ambiente, vemos partes por millón que tiene que ver con cómo están los metales pesados, por ejemplo, en, no sé, en una muestra de agua, y esas cosas siempre están en partes por millón. Por eso ustedes piensen que partes por millón es, o partes por billón, también existe, eh, digamos, expresa concentraciones que son muy bajas, ¿sí? Es decir, yo no voy a expresar la concentración del vinagre, perdón, la concentración del ácido acético en el vinagre en partes por millón, no tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido siempre que sea una concentración extremadamente baja. Les repito, como por ejemplo un metal pesado en agua. Sí, eso está en una concentración muy, muy baja. ¿Está? Bien. Ah, acá estaba parte por billón, perdón, lo dije y no lo había visto. Bien. Y les decía, molaridad y molalidad, que son los más importantes que vamos a ver nosotros, que vamos a hacer sobre todo los pasajes de unidades. Para hacer ejercicios de soluciones, ustedes tienen que recordar algo muy importante, que es la regla de tres simples, ¿sí? Hay una parte de los ejercicios de soluciones que se pueden hacer sin reglas de tres simples, pero yo considero que se puede hacer todo con una regla de tres simples. Así que la repasamos, simplemente para que sepan que en la primera línea de la regla de tres simples siempre va un dato conocido o referencial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si vamos a relacionar alfajores con dinero, entonces tenemos que escribir, digamos, una expresión que me permita relacionar ambas variables, plata y cantidad de alfajores. No importa que sea un alfajor 35 o que sea, no sé, la cantidad de dinero de 75.000 alfajores, no importa. La cuestión es que tiene que haber una referencia, un dato conocido que me relacione las variables, ¿sí?
Y por supuesto que abajo va la incógnita. ¿De acuerdo? O sea, este ejercicio que es re estúpido, recontra, sirve como para, eh, digamos, entender la lógica de la regla de tres simples. Básicamente para eso, ¿sí? El que ya esto lo sepa muy bien, no me mate, ¿sí? Bien. Esto, bueno, lo puse para que se acuerden de cómo se resolvía, pero seguramente se lo acuerdan. Bien. Esto ya lo hablamos, no sé si lo hablamos con ustedes, pero no es el momento para hablarlo igual. No, no lo hablamos con ustedes, no importa. No es el momento para hablarlo con ustedes. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Dice calcular la masa de un soluto que se necesita para preparar 50 gramos de solución al 10% masa sobre masa. Bien, acá está la respuesta, pero lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? O sea, yo después, si quieren, cuando les paso el documento este, se los puedo pasar originalmente para que ustedes lo vean bien prolijito, porque acá está todo como muy súper prolijo. Bien, nosotros precisamos, recuerden esto, lo primero que tenemos que hacer es decodificar este mensaje, porque este mensaje, así como está, es decir, este 10% masa sobre masa, es algo que está como, yo lo llamo siempre encriptado, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es escribirlo en función de una expresión que a mí me permita trabajar, ¿sí? Porque así como está, es como que está bastante, ¿no? Bastante inalcanzable para poder hacer algo. Entonces, vamos a decir que tenemos 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? Esto sería básicamente esta expresión, ¿sí? O sea, esta expresión la vamos a decodificar y queda así, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recuerden que esta expresión de la concentración es al fin y al cabo mi dato conocido, ¿sí? Es mi referencia, que me va a permitir a mí luego averiguar, por ejemplo, que me va a permitir a mí averiguar luego, ¿no? Una cantidad de solución en función de una cantidad de soluto o una cantidad de soluto en función de una cantidad de solución, ¿sí? Pero al fin y al cabo, digamos, esto siempre es mi dato conocido. Yo siempre digo que cuando esto está en el enunciado, esto es una primera línea de una regla de tres simple seguro, ¿sí? O probablemente lo sea, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la pregunta es calcular la masa de un soluto, ¿sí? Es decir, que yo lo que voy a averiguar va a estar en este lado, ¿sí? En función de 50 gramos de solución, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo voy a hacer la resolución, obviamente, que son 50 gramos por 100, perdón, 50 gramos por 10 gramos dividido 100, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Esto va más o menos? Sí, profe, sí, sí, Perfecto. va. Bien, este es como sencillo, muy sencillito. Vamos a hacer el C, que ahí ya se empieza a complicar un poquitito, ¿sí? Ah, vamos a ponerle. Bien, entonces, fíjense que yo lo que tengo, no, mentira, este no se complica nada. A ver, este se complica algo. No, 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 me estoy mintiendo, no se complica nada. No, 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 perdón. Pensé que este ya tenía algo más. Em, o sea, este tipo de ejercicio que acabamos de hacer recién es el ejercicio básico y típico, donde yo tengo la referencia de la regla de tres simple y hago preguntas en función de la línea de la incógnita y nada más, ¿sí? O sea, bien sencillito. Vamos a hacer algún otro ejercicio que ya tenga un grado de complejidad un poquito mayor, ¿sí? Por ejemplo, eh, masa de solvente. Bueno, vamos a hacer esto entonces. A ver, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a escribir? Esperen, ¿eh? Total, esto después te los paso bien, ¿eh? Te lo juro. Voy a sacar esta flechita. Ah, es que la tengo colgada a la máquina. Ah, está bien. Bien, así lo hacemos con tranquilidad. Bien. Se tiene una solución al 5% masa sobre masa, ¿sí? O peso sobre peso. Acá lo aclaré seguramente porque habré dicho algo, lo habrán encontrado como peso sobre peso o como la primera imagen que decía peso sobre peso.
Bueno, tenemos que calcular masa de la solución que contiene 1 gramo de soluto. Esto es muy sencillito, porque básicamente de vuelta, como lo habíamos hecho al principio, yo siempre que tengo la concentración expresada de este modo, esta es mi primera regla mi primer línea de la regla de tres simples, ¿sí? O probablemente lo sea, ¿sí? Entonces lo voy a escribir así, como 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución total, ¿sí? Entonces, fíjense lo que me preguntan la A, me dice la masa de dicha solución, o sea que calcule la masa de dicha solución, que contiene 1 gramo de soluto. Por lo tanto, acá tendría que poner 1 gramo de soluto, ¿sí? Soluto. Y acá, bueno, esto, ¿sí? Esto bastante sencillo, ¿de acuerdo? Este está como, ¿ven? Acá, bueno, está como con toda la emoción hecho esto, con flechitas. La cuestión más importante acá es, ¿cuánto da esto? Perdón, 0,20. Si lo escribimos, queda grabadito y lindo. La cuestión acá es la pregunta B, que dice la masa de solvente correspondiente a la situación A. Entonces, lo que me está queriendo preguntar acá es lo siguiente. Acá yo ya tengo masa de solvente. Con esta regla de tres simple, o sea, si yo no puedo tomar esta referencia, ¿sí? Yo no puedo tomar esta referencia para averiguar un solvente en una regla de tres simple. Es decir, si yo voy a hacer una regla de tres simple y tomo esta como mi primera línea de la regla de tres simple, yo acá no puedo poner solvente en ningún lado. Entonces lo que tengo que hacer primero es resolver cuánto solvente tengo en función de estas dos cantidades. Y recién después de hacer eso es que voy a poder escribirlo en función de una regla de tres simple. Es decir, Perdón, sí, profe, o sea, eso digamos no se puede porque no tenés solvente claro, dentro del enunciado, tenés soluto y solución. exacto, Tenés que encontrar un solvente y ahí sí haces la del tres simple. claro, perfecto, Ok. perfecto. Sí, 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 sí. A Pero veces, había una ecuación, ¿no? Que relacionaba la cantidad, o sea, yo sé que es fácil igual la cuenta, pero había una ecuación que decía que la masa total o algo así era. sí, acá está, mirá. Sí, sí. O sea, eh, lo que decís, creo que Julián, sí. O sea, yo estas cosas las digo porque a veces uno, a ver, a veces a uno le falta hacer un clic con estos temas. A veces a uno le falta que alguien se lo explique, o sea yo o sea un compañero, ¿sí? No, o sea, podría ser un compañero de ustedes, por ejemplo, podría ser entre ustedes. ¿Vieron cuando alguien les da una explicación y les hace clic la cabeza y dice, ah, nunca me dijeron eso? Y con eso lo sacan más rápido o mejor. Por eso es que yo digo muchas cosas acerca del ejercicio, ¿sí? Por eso dije eso de que ustedes con esta expresión no pueden resolver nada que tenga que ver con el solvente, porque no está en la expresión. Hay que generar una nueva expresión donde sí aparezca el solvente. ¿Está bien? Eso está claro y les quedó clarísimo. Y después, con respecto a esto que dijiste, ay, no sé quién habló, perdón, eh, esta Maricel. cuestión, Maricel. Esta cuestión de que la expresión, como vos decís, es sencillita, pero no importa, es sencillita, pero uno la puede escribir las primeras veces que hace algún ejercicio, como para tenerlo más claro. No, igual digo que se resirve, pero digo, mi memoria me llevó a esa, a esa Sí, ecuación. perfecto, perfecto. Acá está, ¿vieron? Tenía todo, esto, la verdad que tuve una paciencia, no sé qué me pasó. Paciencia de oro. Bueno, entonces, digamos, teniendo en cuenta, vamos a copiar y pegar, que si no fuera por el copiar y pegar, no sé dónde estaría yo. Ahí está. Ahora, entonces, en función de que nosotros sabemos que soluto más solvente es la solución, lo que podemos hacer es expresar esto, esta primera línea, pero ahora en función del solvente, no en función de la solución. Es decir, lo podemos expresar así, mire. ¿Me dejará hacer un enter más? No. Bueno, lo podemos expresar así. Como la pregunta, ¿sí? La pregunta es, la masa de solvente, o sea, me pide calcular la masa de solvente, bueno, voy a poner la masa de solvente, la expresión obvia. Y dice, correspondiente a la situación A. En la situación A hay 1 gramo de soluto, ¿sí? Entonces voy a escribir en mi regla de tres simple esta primera línea que voy a reescribir ahora,
la voy a escribir en función de soluto y solvente. ¿Está bien? No voy a poner la solución porque no me está ni preguntando la solución ni dando como dato a la solución. Entonces, voy a hablar de ¿Vas a soluto. poner Sí, 95 de solvente? claro, 10 exactamente. gramos de solución. Claro, exactamente. Exacto. Vos lo podés expresar como vos quieras. Es decir, yo puedo. eh, bueno, vamos a expresarlo y ya. Si yo tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, también tengo 5 gramos de soluto cada 95 gramos de solvente. ¿Eso lo ven todos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, ahora, fíjense como mi regla de 3 simple cambió y ahora lo tengo en función del solvente. Entonces, la pregunta me decía, ¿cuál es la masa de solvente correspondiente a la situación A? Es decir, cuando tengo 1 gramo de soluto. Entonces, lo que puedo hacer es acá, es decir, bueno, 1 gramo de soluto X. ¿Sí? Esa podría ser una forma de verlo. ¿Sí? Bien. Y otra forma de verlo es la forma que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, en la pregunta anterior, en la consigna A, decía, ¿qué masa de solución contiene 1 gramo de soluto? La masa de solución que contiene 1 gramo de soluto es 1 gramo. Perdón, la masa de solución que contiene 1 gramo de soluto es 20 gramos. 20 gramos de soluto contiene 1 gramo de soluto. 20 gramos de solución contiene 1 gramo de soluto, perdón. Entonces, como lo que preguntaba era la masa de solvente en la situación A, lo que pensamos rápidamente es decir, bueno, ¿cuál es la masa de solución total? 20 gramos. Bueno, a eso le voy a restar 1 gramo de soluto y eso directamente ya me da el solvente. ¿Sí? O sea, ¿sí? O sea, está pensado en ese sentido. Por eso es que hicimos esta cuenta acá, esta de 20 menos 1. ¿Sí? Pero fíjense que se puede hacer, digamos, se puede hacer como ustedes quieran, digamos. Se puede hacer como a uno le guste. ¿Está bien? ¿Se entiende? Más o menos, ¿esto se entendió? Sí, podés hacer la regla de 3 simples, si no, podés hacer las resta. Claro, exacto. Como a ustedes les guste, está bien. ¿Sí? Sí, igual quizás lo complicado no es masa sobre masa, lo complicado después se viene volumen sobre volumen. Volumen sobre volumen es bastante sencillo. En realidad, me parece que ya se complica cuando pasa esto, mirá. Masa sobre volumen, ¿no? Ahí está un poco más heavy metal. A ver, obviamente puse acá. Está bien, no tenía sentido la pregunta. Bueno, vamos a ir a algún ejercicio un poquito más complicado. Espérenme que lo encuentre. Sí, uno con densidad. A eso quería llegar. Yo quería llegar a un ejercicio con densidad. Y ya llegué, así que bien. Se prepara una solución disolviendo 33 gramos de sacarosa en 132 gramos de agua. Acá me comí una coma, ¿sí? Yo tengo entonces 33 gramos de soluto y 132 gramos de solvente, ¿sí? Por lo tanto tengo 33 gramos de soluto más 132 gramos de solvente. Y eso me da igual a 165, ¿no? Gramos de solución. Bien. Y lo que me pregunta, lo que me pide, miren esto, me pide expresar la concentración en porcentaje masa sobre masa, eso es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, porque si ustedes saben que tienen 33 gramos de soluto cada 165 gramos de solución, ay, solución, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad van a tener en 100? En 100 gramos, ¿no? De solución. ¿Sí? Básicamente, esto es para averiguar masa sobre masa, pero es sencillito, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen que averiguar porcentaje masa sobre volumen, ahí ya se complica un poco más. ¿Por qué?
Y bueno, porque ustedes tienen todo en masa. Ustedes tienen 33 gramos de soluto y 165 gramos de solución, todo en gramos, ¿sí? Entonces, acá es donde aparece la densidad. La densidad a nosotros nos va a permitir poder convertir una masa de solución en un volumen de solución o al revés. Eso es lo que nos permite hacer una densidad, siempre. Ustedes recuerden que la densidad es una característica de la solución, siempre es una característica de la solución. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir, vamos a convertir esta expresión que está en gramos, la convertimos en un volumen. Lo pueden hacer, obviamente, con la fórmula de la densidad o lo pueden hacer con una regla de 3. ¿Sí? A mí me gusta trabajar con regla de 3 porque eso implica un razonamiento que uno puede tener sin tener la fórmula. ¿Sí? Es decir, si la fórmula no existe, no está, no me la acuerdo, entonces yo lo que puedo hacer en algún punto es razonarlo. Y eso se hace con una regla de 3. ¿Está bien? Por eso me gusta. Pero si a ustedes les gusta usar la fórmula, usen la fórmula. Es lo mismo. Yo voy a tener entonces 1,1 gramos de solución en un centímetro cúbico. Voy a poner mililitro, pero para no estar poniendo todo el tiempo el superíndice, ¿sí? En un mililitro de qué? De solución. Recuerden esto. Esto es sumamente importante. La densidad es un dato de la solución. Por lo tanto, es una masa de solución en función de un volumen de solución. ¿Sí? Entonces, yo voy a convertir 165 gramos de solución, y vamos a ver a qué volumen, ¿no? ¿Sí? Y esto me va a dar, algo, no importa. Vamos a ver cuánto da. Esperen. ¿Dónde lo cambié esto? No, esperen que tiene que estar. Ay, no te puedo creer. Bueno, esperen que hago la cuenta, porque si no. ¿Alguien me hace esta cuenta? Hagan 165 dividido 1,1. 150. 150. Gracias. 150 mililitros de solución. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que hice fue pasar estos 165 gramos de solución, lo pasé a un volumen de solución. Entonces ahora puedo reescribir esta expresión, pero ahora en función del volumen de solución. ¿Sí? Es decir, puedo decir que tengo 33 gramos de soluto, así que voy a hacer un enter porque si no voy a hacer. 33 gramos de soluto cada 150 mililitros de soluto. ¿Está bien? Fíjense que reescribo la regla de 3 simple, pero ahora en función de lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es averiguar porcentaje masa sobre volumen. Entonces, ahora que ya conozco esta relación, puedo decir X igual, ¿sí? Y acá digo 100 mililitros de solución. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Esto no tiene nada más raro. Bueno, este es un pedazo de teoría atómica que quedó ahí. Bien. Esto tiene densidad, pero vamos a ir directamente a, bueno, acá está la explicación de la densidad, que después la pueden mirar ustedes, que está muy bonita. Este ejercicio está muy lindo, pero vamos a ir directamente a molaridad. Y después si quieren hacemos este ejercicio que es muy, muy lindo. A ver, esperen. ¿Saben que me parece que acá no tengo molaridad? En particular creo que no tengo molaridad. Me parece. Vamos a mirar este. Sí, me parece que no tengo molaridad. Ahora les busco uno que tenga molaridad. Vamos a ver uno de ppm, rápidamente, hasta que se termine la reunión y cuando ustedes se estén metiendo, cuando nos volvamos a meter a la reunión, en ese minutito que tardo, les busco el otro y hacemos uno de molaridad. Tengo una muestra de agua que contiene 195 miligramos de cloruro de sodio en 300 mililitros de solución. Entonces lo que me pide es calcular las partes por millón del soluto.
Esto es sencillo, pero si nunca lo hicieron en su vida, se van a trabar, ¿sí? Recuerden esto, partes por millón es 1 sobre 1.000.000 de partes, como a ustedes les guste. Por ejemplo, puede ser, esta M es minúscula, miligramos de soluto cada 1 kilogramo de solución, o microgramos de soluto cada 1 gramo de solución. Fíjense que entre uno y otro hay siempre 6 ceros, ¿sí? Entre 1 microgramo y 1 gramo hay 6 ceros, ¿sí? Entre miligramo y kilogramo hay 6 ceros. Y entre, bueno, gramo y 1.000 gramos hay 6 ceros. Y, perdón, y 1 millón de gramos también hay 6 ceros, ¿sí? O sea que la expresión es como a ustedes les guste, nada más que tiene que haber 6 ceros de diferencia, ¿sí? Como sí, las densidades de las soluciones son muy cercanas al 1, a 1 gramo sobre mililitro, son muy cercanas a la densidad del agua, digamos, pura, eh, podemos también trabajar con unidades de volumen, ¿sí? Como lo vimos más arriba, vieron que era microgramos sobre mililitro, por ejemplo. Bueno, perdón, microgramos sobre litro, no sobre mililitro. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ustedes saben que tienen 195 miligramos de la sal en 300 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hicimos acá fue pasar los miligramos a gramos. Esta cuenta probablemente para ustedes sea una cargada absoluta, ¿sí? Pero bueno, siempre recuerden que cuando yo estoy por ejemplo en miligramo y quiero ir a gramo, lo que tengo que hacer es dividir por 1000 porque estoy achicando la unidad, ¿sí? El número va a ser, por supuesto, más pequeño que 195, ¿de acuerdo? Pequeñas cositas que hacen que a uno a veces le cierren las ideas también. Bien, entonces voy a tener esta cantidad de gramos en 300 mililitros de solución, ¿sí? Que era la cuestión que habíamos hablado en el enunciado. Entonces, Profe, le hago una consulta con respecto a las unidades. sí, En líneas generales, ¿con qué tenemos que trabajar? ¿Con gramos y notación científica o con alguna unidad en especial que nos pida? ay, no entendí la pregunta. ¿Vamos a trabajar con la unidad estándar que es el gramo y más notación científica cuando trabajemos así con microgramos y demás? ¿O según la unidad que se dé en el momento? Bueno, no entiendo bien la pregunta igual. Pero siempre que, a ver, no sé si te contesto, pero siempre que podamos utilizar notación científica, siempre la vamos a usar. Para nosotros es como algo obvio ya, ¿viste? Eh, digamos, este documento yo lo hice en función de personas que no sabían lo que era la notación científica. Acá lo aclaré, me acuerdo que lo aclaré por si alguno lo sabía, pero digamos, nosotros siempre vamos a trabajar con notación científica, sí, digamos, hasta que se demuestre lo contrario, nosotros trabajamos con notación científica, sí. Y digamos, la unidad va a ir saliendo en función del enunciado, ¿sí? Eso no sabría qué decirte, sinceramente. ¿Está No, bien? está bien, está bien. Bien, Sí, con lo último que dijo ya está al alcance. bien, genial. Bueno, entonces, cuando se termine la reunión, vuelvan a meterse, ¿sí? Yo en ese minutito les busco el de Moladín. Bueno, entonces yo tengo esta cantidad de gramos en 300 mililitros de solución. La cuestión es que recuerden que la densidad de la solución es 1, por lo tanto, si yo tengo 300 mililitros de solución, también tengo 300 gramos de solución, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué es esto que está acá? Bueno, esto es como convertir con la densidad es una pavada, ¿no? Porque como es 1 la densidad, cuando yo convierto me queda, por supuesto, 300 gramos de solución. Entonces tengo 0,195 gramos de soluto cada 300 gramos de solución. Entonces, en 1.000.000 de gramos de solución, ¿cuántos gramos voy a tener de soluto? ¿Sí? Eso me da 650, por eso es que 650 son las ppm de esa solución, ¿sí? Es una unidad de concentración.